Pues buenas tardes, un día más de la clase del cielo y el infierno. Estamos en el capítulo 6. Seguimos hablando de la doctrina de las penas eternas. Los ítems de hoy nos eh, intitula pues la imposibilidad material de las penas eternas. Estos ítems que nos toca de este capítulo, pues nos ofrecen un ejercicio de razonar la posibilidad de ser cierta la práctica de este dogma que son las penas eternas. Antes de ponernos en materia, pues debemos recordar un poco las clases anteriores y considerar todo lo que hablamos de las condiciones de cada época, de todo lo que hablamos sobre Dios y sus atributos, aunque admitimos que hoy entendemos y o sabemos muy poco de sus atributos, pero que en la antigüedad las consideraciones y el entendimiento sobre los atributos de Dios eran aún más pequeñas. Confío en que hayamos leído el capítulo todos y entonces podemos empezar, por ejemplo, citando algunos argumentos ya establecidos. Vamos a empezar, por ejemplo, por la suerte del alma fijada e irrevocable después de la muerte. Es una afirmación que nos incita a algunas preguntas, por ejemplo, si eso ya está predestinado, si ya está fijado, por ejemplo, podemos hacer la pregunta de, ¿es lo mismo la equivocación de un niño que de un adulto, por ejemplo? ¿O es lo mismo equivocarse con determinado motivo o sin motivo alguno? Es lo mismo el esfuerzo de un individuo delante de una dificultad o circunstancia que tenga condiciones que de otro individuo en la misma situación, pero sin ninguna condición de nada. De ser así, ¿cómo puede ser irrevocable el castigo de uno o del otro? Solo con algunas respuestas a estas preguntas concluimos que si el alma progresa, la eternidad de las penas es imposible. Otra afirmación o argumento que encontramos es el progreso es la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. También nos podemos preguntar, ¿nosotros podemos negar el progreso con todas sus manifestaciones? Para eso os traigo, para que imaginemos, para ilustrar un poco, una distribución del tipo de progreso y lo que nos lleva cuando concluimos algunas etapas, ¿no? Dividimos el progreso en moral e intelectual. Son dos grupos. Pues del moral, el progreso social, cultural, filosófico, incluso religioso. Y del grupo del intelectual, pues el económico, el científico, el tecnológico, el industrial y otra vez el filosófico, porque consideramos que el progreso intelectual pues nos ha llevado a la libertad de pensamiento o al pensamiento del individuo y entonces también incluimos el filosófico en este grupo. Y una vez desarrollado y progresado de los dos grupos, pues nos lleva a un grupo más pequeño e inevitable, que sería ya el progreso en esta encarnación, pues del transporte, la educación, el desarrollo, la salud y el gobierno. O sea, nosotros no podemos negar el progreso. Hay innumerables pruebas o podemos exponer de varias formas estas
evidencias de progreso de la humanidad o del individuo. Y entonces no podemos negar. Si la humanidad mejora sus condiciones, significa que el individuo aprende. Y si aprende, evoluciona desde lo material a lo espiritual. En cada época, en cada circunstancia y en cada momento. Solo con la ley del progreso, la cual estamos admitiendo, fue posible una libertad de pensamiento, de razonamiento que nos ha facilitado y abría el camino a entender, por ejemplo, el mensaje que traía Jesús. Nosotros deberíamos entender que cuando vino el Maestro Jesús, él nos decía, menos ojo por ojo, pero no nos quitaba esta máxima, y nos decía, más amaros unos a otros. Es decir, introducía un nuevo mandamiento. Pero nosotros deberíamos entender que él no quitaba ninguna ley, pero sí nos enseñaba de otra forma. De forma que si hablamos de progreso, es necesario entender que solo con el progreso del espíritu seríamos habilitados para entender lo que venía a decir Jesús. Sobre todo, si partimos del principio de que Dios ha creado los espíritus simples simple e ignorante. Y entonces esta libertad de pensamiento nos ayuda a poder entender el mensaje del Cristo. Pero si insistimos en que no son las mismas almas, la del pasado con las de ahora, significa que Dios pues no es justo y favorece a algunos. Significa que crea los espíritus en todos los grados de adelanto. Es incompatible la idea de que un alma atrasada intelectual o moralmente pueda gozar del mismo dolor o placer como un espíritu bárbaro o bruto, al dolor o placer del espíritu que ya sabe de todas las verdades, bueno, de las verdades, no de todas, y que ha tenido informaciones y condiciones y de poder practicar con eficiencia y en favor de, ya sea algo o alguien, su propio libre albedrío. Es decir, el espíritu no sabrá disfrutar de las bellezas, facilidades y dicha de una condición actual, dado al mismísimo progreso material, incluso por no entender la falta de necesidad de actuar con brutalidad, al igual que una mente y conciencia ya desarrollada en el placer y la felicidad de la situación contraria. ¿Qué quiero reflejar con eso? Pues imaginemos un hombre de la antigüedad viviendo en nuestra época, en los días de hoy, en nuestras calles, en nuestros centros comerciales, conduciendo nuestros coches. Pues entonces, ¿qué quiero reflejar con eso? Pues imaginemos el hombre antiguo en nuestros tiempos de ahora. En la misma época, en las mismas calles, comunicándose de la forma con que nos comunicamos hoy, conduciendo nuestros coches, sería algo difícil para él entender cómo se ha dado estas circunstancias y la facilidad de hacerlo. No podría entender. Y un hombre de ahora, de nuestra época, en la antigüedad, teniendo que aprender a la caza, por ejemplo, cazar lo que tiene que comer, o al transporte, adaptándose al transporte de épocas antiguas,
sin el mismo confort, sin la misma rapidez, y de la comunicación ni hablamos entonces. Entonces no entendería y no sería capaz de actuar de la misma manera dado a su evolución o la falta de ella. Con lo cual, no cabe otra condición que sea aceptar que el alma atrasada ha progresado y es la misma de la era actual. Dice textualmente en el ítem 19, para estar acordes con la rigurosa justicia, venimos a parar a la forzosa consecuencia de que las almas más adelantadas son las mismas que fueron atrasadas y que han progresado. Y aquí es donde descubrimos algo importante, que es la cuestión de la pluralidad de existencias. Pero vamos a seguir con aquel pensamiento de que solo tenemos una existencia. Veamos un ejemplo, más que nada para ejemplificar y poner una ilustración de la poca necesidad, no es poca necesidad, de lo difícil que es aceptar un castigo eterno dado a las mismísimas condiciones. Es ejemplificar y ilustrar que no es posible. Un ejemplo, pensemos en una persona joven de unos 20 años, ignorante, ateo, entregado a vicios materiales y excesos. Luego, que por circunstancias, pues encuentra un centro espírita que le ayudará a instruirse, que le va a proporcionar oportunidad de trabajo, a la cual aprovecha con eficiencia, aprende y se corrige principalmente moralmente. Incluso me atrevería a decir que es posible que muchos de nosotros podamos nombrar a una persona en esa situación. Pues esa persona, cuando se muera en edad avanzada, es casi seguro que tenga el alma salvada. Pero ¿qué pasaría si hubiera muerto en un accidente años antes? Sin ese tiempo de corregirse y de aprender. Sería condenado sin haber tenido la oportunidad y el tiempo de mejorar. Sería injusto aplicar la condición del primer argumento que hemos mencionado arriba, es decir, de que era una situación irrevocable, porque de ser así, él ya no podría progresar. Entendemos que su arrepentimiento habría llegado en su tiempo, pero a él sería negado la oportunidad de mejorar. ¿Por qué Dios negaría estos medios? A esta pregunta, pues volvemos entonces a los atributos de Dios y admitimos que no es posible. El ítem 21 básicamente nos trae un resumen de los argumentos y refutaciones de lo que estamos hablando. Es decir, los argumentos se remiten a los atributos de Dios. Lo hemos mencionado varias veces. No vamos a meternos en jardines ahora, pero para penalizar, y más siendo eternamente, cualquier creación suya sería contradictorio con sus propios argumentos. Con lo cual, la refutación para este argumento que nos trae la razón indica que las penas eternas no son posibles. Otra frase que lo hemos mencionado bastante. Otro argumento, pues, sería negar la reencarnación. Es decir, admitir que cada época está poblada por individuos por separado, individuos únicos. La refutación es que no podemos negar el progreso del individuo, el progreso de la humanidad, porque de hacerlo estaríamos admitiendo favores y privilegios concedidos a unos y a otros no, con lo cual volveríamos
a los atributos de Dios y no es posible. Eso no es posible, ya que Dios ha creado los espíritus simples e ignorantes. Dios no se equivoca porque es perfecto. Y si no fuera por eso, si admitimos que unos pueden ser privilegiados, el que no tiene la misma suerte estaría experimentando condiciones de muchísima dificultad, sin objetivo alguno, sin ningún sentido. Aún sin acudir a los atributos de Dios y considerando que a esta persona de poca suerte le ha tocado vivir semejante calvario, para él ya sería un castigo, sin haber cometido ningún delito. Lo que pasa es que este pensamiento, cuando pasamos por el cribo de la razón, nos dice que es un sinsentido. Solo para terminar, vamos a ponernos metafísicos. Una pregunta trampa, para ilustrar también. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible? La respuesta es muy sencilla. Si existe algo que no se puede parar, no es posible que exista algo que no se pueda mover, con lo cual no es posible. Y volviendo al tema, si el dogma de la eternidad de las penas fuera una verdad, San Agustín, San Pablo y muchos otros no hubiesen jamás subido al cielo, de haber muerto antes del progreso que les condujo a su conversión. Si no me equivoco, por ejemplo, San Agustín se ha convertido ya en una edad adulta avanzada, porque durante su adolescencia o su vida joven, de muy joven, era un chico entregado, si no me equivoco, su biografía lo pone, entregado a los placeres de la vida, tenía una condición buena, al ocio y a placer, pero por sí propio, solo por él mismo, ha podido recuperarse, aprender y sobre todo corregirse. Pero ya, como digo, ya ha llegado a esto ya en edad avanzada. Al principio de su vida adulta, sí que es verdad que ya tenía ahí algunos pasos direccionados a esta corrección y que ha culminado en todo lo que sabemos de San Agustín. Entonces, pero eso no habría ocurrido si de joven hubiera muerto. Entonces nosotros concluimos que bajo la lente de la más profunda lógica, si uno existe, no es posible que exista el otro. O sea, no hay cómo defender estos argumentos con semejantes refutaciones. El dogma de las penas eternas no puede existir, ya que Dios es perfecto en todos sus atributos y que no podemos negar el progreso del espíritu. Si progresamos, no podemos ser condenados eternamente. Os agradezco, muchísimas gracias y finalizo aquí mi exposición.